espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y en su reino Él me tendrá. Cuando Cristo venga y en su reino Él me tendrá. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino espiritual. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Camina
Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Mateo capítulo 8, versículos 23 hasta el 27. Entró él en la barca, y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Que al mundo ya
Mateo el capítulo 8. Vamos a leer el verso 23. Mateo 8, 23. Es la misma porción que vimos en la lectura devocional. Dice así, el 23 y el 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Oremos. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, porque somos insuficientes. ¿Qué yo puedo hablar, Señor, si sin tu dirección, sin pedirte que me llene tu Santo Espíritu, como de hecho te lo pido? Señor, porque no sé los corazones, no las conozco, ni sé tampoco qué les preocupa a los hermanos, ni por qué situación están pasando. Entonces, usa tu palabra, Padre, porque usted sí lo sabe. Usa tu palabra para edificación, fortaleza, ánimo, de salvación también, para todo el que escuche tu palabra, y en especial nosotros en esta comunidad que estamos pasando, Señor, este tiempo tan difícil. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Habla nuestras vidas, lléname de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y que tu pueblo, los hermanos, sean edificados por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Miren, mis hermanos, hay dos mensajes que le debo. La segunda parte. Porque el domingo pasado era Día del Padre, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón hablar acerca del hombre, su responsabilidad. Pensaba continuar este domingo. También tenemos otro mensaje por la mitad, que es el testimonio de la gracia salvadora de Pablo, que también le debo la segunda parte de ese mensaje. Pero que por el Día del Padre y ahora por esta situación que estamos atravesando, Dios ha querido inquietar nuestros corazones para hablar de este otro mensaje. Y el mensaje, mis hermanos, que queremos hablar en esta mañana es: no temas. Cristo está contigo en la barca. No temas. Cristo está contigo en la barca. Así que, mis hermanos, nosotros sabemos que nuestro pueblo ha sido duramente golpeado por la reciente tormenta tropical Isaías, que ya se convirtió en huracán y va rumbo a Florida. Atomayor en estos momentos, mis hermanos, se está viviendo una situación muy desoladora y triste. El más golpeado del país. Me van a disculpar, mi hermano, mantengan su mascarilla, pero esto me siente sofocado. No se quiten su mascarilla. Entonces, mis hermanos, muchas personas que la he escuchado habían visto un panorama tan trágico. No habían visto un panorama tan trágico como los que presenciaron. Por ejemplo, Daisy es una de ellas. Nunca había visto una cosa así. Porque por casa se inundó. Nuestros vecinos se inundaron. Mi carro se inundó. Entonces, en donde los ríos y las cañadas arrebataron las casas, que solamente quedó el piso. Y a lo que no le llevó el piso le dañó todos sus ajuares. Y se calcula que son aproximadamente
más de 700 familias o casas, según los reportes que estuve investigando. Entonces, nosotros hemos sido testigos. No, le van a preguntar por la rutina que ella vive en cuál es. Sí, también. También. Entonces, hemos sido testigos de las veces que Dios ha desviado tormenta, ¿verdad que sí? Qué bien nos sentimos cuando, oye, Dios desvió ese huracán que venía con tanta fuerza. Yo recuerdo que en el 2017 hablamos de eso aquí, de un huracán que venía y dimos acción de gracias. Que recuerdo que en ese tiempo le íbamos a celebrar el primer año al niño y no fue posible. Lo programamos por 2 ocasiones en septiembre y en las 2 ocasiones hubo amenazas de huracanes y tormentas y Dios se lo llevó, gloria al Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede, mis hermanos? También Dios permite que entren tormentas y azoten nuestro pueblo, nuestro país, para hacernos volver a Él y recapacitar que como país no estamos andando bien, no estamos haciendo las cosas bien. Ustedes saben que aquí en Atomayor se han escuchado pecados horribles, que uno a veces dice, y eso pasa en ese pueblo tan pequeño. Entonces, mis hermanos, pero en medio de la tormenta, su misericordia se dejó ver una vez más, como lo vamos a ver hoy en la historia que le voy a narrar de aquí de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero nos vamos a enfocar en Mateo y en Marcos, en que, igual que en el caso de que Jesús estaba en la barca, no hubo pérdida humana. ¿Murió alguien ahí? No murió alguien. Nosotros acabamos de leer la porción en la lectura devocional. No murió nadie. Igualmente, el miércoles, no, el jueves, nadie murió. Gloria al Señor. Inclusive, vi una foto, un hombre hasta salvando un gato y un perro. O sea, tampoco, hasta los animales. Digo, hubieron animales que también salvó, aunque hubieron animales que también perecieron. A una vecina dice ella que se le murió su gallo, que le llamaba Vicente Fernández, lamentablemente. Entonces, mis hermanos, y cualquiera que viene aquí a Atomayor y pasa por esos barrios que le golpeó duro, piensa, no, pero si no se ha informado bien, si solamente ve y piensa, va a decir, no, por aquí seguro se murieron personas, muchas personas. No murió nadie. La gloria sea al Señor. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, que esa tormenta azotó a este pueblo, asimismo, todos los que estamos aquí, hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por verdaderas tormentas en la vida. Nadie puede decir que nunca ha pasado por momentos difíciles, no importa la posición social, raza o país donde viva. Muchos, huyéndole a situaciones duras y difíciles, abandonan su hogar o su lugar de residencia o lo que sea, y donde van se encuentran otro problema más. Todos en algún momento hemos sido afectados por este tipo de situaciones, sea cristiano o no. Yo recuerdo que en el 98, cuando yo vivía todavía con mi mamá, en el huracán George, se le fue el zinc de la casa, todo el caballete se fue, lo voló, se nos mojaron todas esas cosas. O sea, a los que no se le inunda, la brisa le lleva a los techos. Gracias al Señor, hermana Gina daba gracias a Dios, porque
Dios le aguantó su techo el jueves, porque hubo viento, aunque hubo más lluvia que vientos. Entonces, mis hermanos, esos vientos de problemas golpean fuertemente nuestra barca, nuestra vida, que inunda nuestro ser, y pensamos que vamos a naufragar en el mar de los problemas y las dificultades. Sin embargo, lo que regularmente se nos olvida cuando estamos en medio de esas tormentas es que hay alguien que va a bordo con nosotros. Pero que al estar cegados por lo que estamos viviendo en el momento, eso nos ciega a veces. No le podemos ver. Y solo nos llega al pensamiento cuando verdaderamente creemos que vamos a naufragar, a perecer. Tratamos de manejar nosotros las cosas humanamente. Y cuando ya no podemos más, es que nos acordamos de que Cristo está ahí con nosotros en la misma barca. Cristo está con nosotros. Él no está al lado, en otra barca. Él no está al frente. Él está junto con nosotros. Y sabe exactamente por lo que estamos pasando. Cuando vienen esas tormentas, como vino en el pueblo, que vino aquí al pueblo, esa tormenta, y sabe exactamente qué hacer. Pero como le sucedió a los discípulos, vamos a ver, como le sucedió a los discípulos, realmente, mis hermanos, ya cuando estamos creyendo que nos vamos a hundir en el problema, es que entonces clamamos a Él. Entonces, mis hermanos, hoy veremos un milagro que está relatado, como le dije anteriormente, en los otros 2 evangelios sinópticos, y es muy conocido en el pueblo cristiano. No como no temas, Cristo está contigo en la barca, no es así que está en la Biblia, sino Jesús calma la tempestad. Porque yo creo que también Jesús calma nuestra tempestad. Si recordamos el pasaje anterior, o sea, con qué Jesús está bregando, debe ponérmelo, mi hermano. Si recordamos el pasaje anterior, el versículo 18, dice la palabra de Dios, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. ¿Cómo estaba haciendo Jesús? Rodeado de mucha gente. Cuando, mis hermanos, a veces uno levanta la voz, la garganta se esforza. Que no se asuste. Entonces, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. O sea, pues eso nos indica, mis hermanos, por lo que se embarcó junto con sus discípulos en el mar de Galilea. Es el mismo contexto. Jesús está ahí. Y ya eso lo dice en el versículo 18. Y ya en el versículo 23 es que comienza a hablar de la barca. Entonces, en el pasaje paralelo de Marcos, se le agrega la variante de que otras barcas lo siguieron. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Eso te lo puedes encontrar en Marcos, el capítulo 4, verso 36. Es la misma historia que narra, mis hermanos.
Marcos 4:36, que dice allí, y despidiendo a la multitud, ¿a quién está despidiendo? A la multitud. O sea, ¿con quién Jesús estaba bregando antes de subir en la barca? Con mucha gente. Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿eso cansa o no cansa? Trabajar con mucha gente. Entonces, esta escena, mis hermanos, tiene lugar en el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo, o sea, casi de aquí al Ceibo. Díganme ustedes si es grande, de aquí al Ceibo. Casi, de aquí al Ceibo. De norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Estamos hablando de una especie como del lago Enriquillo. El mar de Galilea es por lo tanto pequeño. No es el mar que vemos por ahí cuando vamos para Santo Domingo. Es un mar pequeño. Y realmente no es un mar, sino un lago. Por ello, Lucas, que es un investigador, un historiador de ese tiempo, el libro de Mateo, Marcos, Lucas, el médico, el gentil que había visto mucho mundo, nunca lo llamó mar en el término griego, que significa salaza, sino que siempre lo llamó limné, que es otro término griego, pero que se refiere al lago. Usted lea Lucas y no dice que es mar, dice que es lago. Entonces se contradice la palabra de Dios. Pero ¿y por qué Marcos y Mateo dicen mar y Lucas dice lago? Lo que pasa es que es un lago, pero bien grande. Si usted ha visto el lago Enriquillo, si usted lo ve a primera vista, va a decir, oh, pero mira, parece un mar. Dígame usted un lago que vaya de aquí casi al Ceibo. Dígame ustedes. Entonces, mis hermanos, y esto se debe a que los judíos solían llamar a las grandes extensiones de agua, ¿cómo le llamaban? Mar. El Valle de Jordán ocupa una profunda falla de la superficie de la tierra. Una falla, o sea que no es un territorio normal, sino que tiene una falla de la superficie de la tierra, y el mar de Galilea es parte de esa falla. Entonces, mis hermanos, está a 210 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, o sea, es bajo. Las montañas, valga la redundancia, son altas. San Pedro, por ejemplo, está por debajo del nivel del mar, dicen los estudiosos. Por eso es que cada vez que llueve, yo no sé cómo le fue con la tormenta, pero cada vez que llueve, bueno, hay un barrio que hasta le llaman La Batea. Para los que conocieron La Batea, ¿saben por qué le llaman La Batea? Porque en La Batea, usted echaba agua y se quedaba todo llena la batea. Bueno, ese barrio La Batea porque se echaba agua del cielo y se quedaba llena. Bueno, entonces, mis hermanos, eso hace que su clima sea templado y benigno, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, los que han tenido la oportunidad de ir. Ya que en cuestión de 15 a 20 minutos se puede convertir en una terrible tempestad. O sea, puede venir un viento que baja con fuerza, mueve las aguas y sigue. ¿De acuerdo, mis hermanos? Eso pasó justo en el momento de Cristo subir, ¿qué? En la barca. Entonces, ¿qué podemos ver allí, mis hermanos? Vamos a los versículos 23 y 24 de Mateo 8.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y él estaba asustado. Gracias, Daisy. ¿Y él qué pasó? Dormía. Pero hermanos, hay una tempestad. Yo sé que mucho cuando llueve le gusta acostarse. Yo soy fanático de eso también. Pero cuando hay una tempestad, uno quiere, pero una tempestad. ¿Qué yo voy a hacer acostado? Y si allá las ventanas son de cristales, y si ese cristal vuela, lo rompe, choca un viento, que a veces usted sabe que tenemos que ponerle cinta para que, sí, no es que para, yo antes creía que esa cinta era que no lo iba a romper, no, ese no es el sentido. Es que si se rompe no salga volando todos esos cristales y alcancen a uno y se le vaya a pegar. Pero Cristo, ¿qué? Dormía. Bendito sea el Señor. ¿Qué da a entender eso, mis hermanos? Confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Qué da a entender eso? Confianza. Y ese es el primer punto. Confianza en nuestro Padre Celestial. Por eso es que estamos hablando de no temas. Cristo está en la barca contigo. Ten confianza. Eso no significa, mis hermanos, que seamos despreocupados. En el huracán George, cuando yo le dije a ustedes, vivíamos en una casa muy vulnerable que de hecho le afectó. No nos quedamos de que Dios nos va a proteger. Yo creo el gran poder de Dios que nos va a proteger. Si Dios permitió que hubiera el refugio y habilita refugio para la gente, y me dicen a mí los que saben más que yo que tu casa puede ser afectada, déjame irme para el refugio, porque ese refugio Dios te lo mandó a ti. Es cierto que tu casa, si Dios quiere, no le pasa nada, pero Dios puede mostrar también para con nosotros su poder en desbaratándotela y después dándote la cubierta mejor que la que tú tenías. Porque nosotros, mis hermanos, Dios nos proveyó una cubierta en casa que no teníamos. Jamás volvimos a poner de que zinc. Nunca tuvimos que cambiar el zinc, porque la cubierta que nos dieron, que le llaman aluzinc, si ustedes la conocen posiblemente, esa es mucho más fuerte que el zinc. Y jamás tuvimos que poner más zinc. De que Dios la quiso cambiar de manera bruta, bueno, Él es soberano. Pero, recuérdense, mis hermanos, Jesús dormía. Jesús estaba tratando con gente, con mucha gente. ¿Usted se recuerda que yo se lo leí? Con la multitud. Y la gente cansa. ¿Y usted me dirá, pero Él es Jesús, ¿cómo que se cansa? Recuérdense que Jesús tomó cuerpo. Él era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, ¿qué hacía Él? Estaba cansado. Recuérdense cuando le dio la mujer samaritana, Él le pidió agua a la mujer samaritana. ¿Qué tenía Él? Sed. Porque Jesús estaba en un cuerpo. Y pasó lo mismo que pasamos nosotros, pero dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Entonces, naturalmente, después de una jornada de predicación a las personas, ministrando a las personas, Jesús estaba muy cansado.
Así que se reclinó y quedó profundamente dormido. Dormía en medio de todo el ruido que produjo la tempestad. Pero vemos al Hijo de Dios como alguien plenamente humano. Como nuestro Señor mostró una plena confianza en su Padre Celestial, así debemos también nosotros, en medio de la tormenta, tener confianza. No porque mi casa sea de bloc, de plato, sino porque yo tengo un Dios que es más poderoso. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Entonces, tener confianza y calma bajo situaciones que a veces no podemos controlar, y lo único que podemos hacer cuando no podemos controlar situaciones o siempre es dejar al Señor que actúe. Yo no me voy a quedar, mis hermanos, si iba a una zona vulnerable en mi casa, de que no, pero y esos muebles, y la televisión, y esto, y si me lo llevan. Yo por allá, mi hermano, yo vi gente llevándose los zinc de mi casa cuando se lo... El huracán, ¡pum! Gente recogiendo zinc en medio de la tormenta. Y yo voy a poner de atrás de ellos, ¡ay! ¡Ay! Puede venir otro zinc y degollarme. Hay gente que ha perdido la vida porque no quisieron salir de su casa porque se le van a meter. Pero si usted pierde su vida más que perder la casa, Mateo establece con claridad en su evangelio que Jesús era un hombre de autoridad espiritual. Reprende a la enfermedad y da salud. Habla con autoridad cuando enseña o predica. Ahora el evangelio subraya que su autoridad es aún sobre las fuerzas naturales, no solamente sobre la enfermedad, la salud, cuando enseña y predica, sino también sobre las fuerzas naturales. La fe es creer en la autoridad de Jesús sobre cualquier otro poder. Ya sea una enfermedad, las fuerzas naturales o su enseñanza. Su palabra es palabra de autoridad. El cristiano y la iglesia de Jesucristo tienen que atravesar a veces por pruebas que maduren su fe. Ha de ser puesta a prueba para ser fortalecida. Aquí se ejemplifica con la tormenta en medio del mar, pero es un caso típico de cualquier momento de la vida de nosotros o de la iglesia. Que nos parezca una dificultad insalvable, un terremoto, o sea, en medio de circunstancias. Entonces, olvidamos que Jesús tiene su palabra de autoridad. En medio de esas situaciones pasaremos por alto su presencia que está con nosotros en la misma barca. Viviremos inadvertidos a su palabra de autoridad sobre todo poder en este mundo. También eso les pasó a los discípulos. Pero ¿quiénes hoy son los discípulos del Señor? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Como actuaron los discípulos? ¿O vamos a estar como Jesús estuvo confiado? Segundo, mis hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Qué dicen los versículos 24 y 25? Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Como le dije, el mar de Galilea está aproximadamente a 210 metros por debajo del nivel del mar. Y desde mayo a octubre fuertes vientos golpean a través de los estrechos desfiladeros circundantes de ese valle,
causando tormentas extremadamente súbitas y violentas. Entonces, mis hermanos, justo antes de que los discípulos vieran una de las demostraciones más asombrosas de la deidad de Cristo, le fue dada una imagen de humanidad. Jesús estaba tan cansado que ni siquiera el violento movimiento del barco logró despertarlo. Para que los experimentados marineros se asustaran, recuérdense, mis hermanos, que la mayoría de los discípulos eran ¿qué? Pescadores. Para ellos no era nuevo una tormenta. De hecho, ellos trataron de controlarla según sus propias fuerzas, sus fuerzas humanas. Díganme ustedes, mis hermanos, a veces nosotros no queremos controlar las situaciones que se nos presentan a veces y ni siquiera hemos orado. Y cuando vemos que la situación se nos está apretando, se nos pone difícil, entonces pedimos oración. Porque el viento nos está golpeando duro, duro, y casi se está rompiendo la barca. Momentáneamente ante el peligro, los discípulos se confundieron, entraron en pánico. No vaya a decir que, ay, pero esos discípulos sí son tontos, no sabían que Jesús estaba con ellos ahí. Jesús está con nosotros, mis hermanos. ¿Acaso usted cuando lo invitó a entrar a su corazón, cuando vino a Cristo, no lo invitó a entrar en su corazón? ¿O es que usted lo deja en los lugares a veces a Cristo? Dice, Cristo, te voy a dejar aquí, vengo ahora. ¿Acaso no está con nosotros? Somos los discípulos de hoy de Cristo. ¿Cómo estamos atravesando las diferentes tormentas que nos vienen de problemas? Vamos a hacer como los discípulos, se confundieron, entraron en pánico y la fe se fue al bajo, se fue al suelo. Perdieron la confianza. Se olvidaron de que el más poderoso estaba ahí con ellos. El Todopoderoso. Recordemos que Jesús es Dios. Pero aún quizás pensaron que se iban a ahogar junto con su maestro. Hasta aquí llegó Jesús, ahogado. No confiaron, no esperaron en Él. Se asustaron. Creyeron que se iban a ahogar. ¡Sálvanos, que perecemos! ¿Qué están diciendo con eso? ¡No vamos a ahogar! O sea, ya ellos estaban en su mente que se iban a ahogar. Si Jesús no hacía algo, ellos ya estaban entregados. Usted sabe que hay gente que se entrega a las enfermedades y a los problemas. Ya yo no voy a hacer nada. Se entregan así. Y algunos le llaman, tú sabes que ese es mi problema. Cualquier cosa. Tú sabes que eso es lo mío. Qué sé yo, el azúcar o la hipertensión. Aquí con mi problema. Y ya se entregan a los problemas. Porque se sienten perdidos. Se sienten desamparados. No sabiendo que Jesús está ahí. En la misma barca. Los discípulos debieron de estar tranquilos, ¿verdad que sí, mis hermanos? Debieron de estar tranquilos. ¿Por qué? Bueno, para esta barca hundirse se va a tener que hundir con el Señor. Así que yo me voy a quedar tranquilo. Si me hundí con el Señor.
¡Buf, buf, buf! Sopla. Yo estoy con Cristo. Sopla por más que tú quieras, tempestad. Sopla. En una ocasión leí algo de un avión que estaba pasando por turbulencias. Mis hermanos, mire, no quiere usted pasar por turbulencia. No quiere usted pasar por turbulencia en un avión, porque cuando un avión se cae, nadie se salva. Nadie se salva. Estábamos viendo un reportaje de ese y yo, ahora una película, de algo real que sucedió en los Estados Unidos, en Nueva York. Un avión que cayó en un río, hermano. ¿Y usted sabe cuántos se salvaron? Todos. Miren, mis hermanos, eso es de 1 en 1000. Pero si un avión cayó a tierra, hermano, olvídese, y muchas veces en el propio mar. Bueno, escuché, mis hermanos, un niño que el avión estaba pasando por turbulencia. Y entonces se despegaron, mis hermanos, se despegaron los conectores de oxígeno, porque se pierde el oxígeno. Para que la gente se ponga, también se le dice a uno que tiene que ponerse salvavidas por si acaso cae en el agua. Y que si el avión cae en el agua, olvídese de que le está sacando maleta. Primero sálvese usted también. Olvídese de salvar a nadie. También se dice. Porque que en el otro, si usted se pone a salvar a alguien, de nada el otro no se salva ni usted tampoco. Entonces, y mi hermano cuando está y el niñito, tranquilito. Tranquilito. Y la gente, ¡oh! Porque mi hermano, no quiere usted estar en una turbulencia en un avión. Y comienzan a orar, otros a rezar y a clamar y a vocear. ¡Oh! Eso es algo espeluznante. Y el niño tranquilito. Y de que alguien le pregunta al niño, pero ¿tú no ves la gente cómo está desesperada? ¿Y por qué tú estás tan tranquilo? Dice, no, es que mi papá es el piloto. O sea, él estaba confiado porque sabía que su papá era el que estaba piloteando el avión y él no tenía que temer. Porque sabía que su papá era un tremendo piloto, que no iba a dejar caer el avión. Mi papá es el piloto. Entonces, mis hermanos, en medio de las situaciones que vivimos nosotros, duras y difíciles, mis hermanos, mire, hay que estar lleno de Dios para a veces aguantar algunas tormentas que nos vienen, vientos de problemas que nos golpean, mis hermanos, y hasta a veces nos tumban. Mis hermanos, problemas que si uno fuera cristiano, hermano, yo creo que yo no existiera. Pero, mis hermanos, algo bueno hicieron los discípulos. No se olvidaron completamente. Se olvidaron, les faltó la fe, pero hicieron algo que hay que tomar en cuenta. Oraron. ¿Cuál fue la oración que hicieron? Señor, sálvanos, que perecemos. ¿A quién fue que le oraron? ¿A quién fue que le dijeron eso? A Jesús. Oraron. Marcos dice, Señor, ¿qué haces ahí durmiendo? ¿No le importa que vamos a hundirnos? Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7, mis hermanos? Usted verá lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito sea el Señor. ¿Qué Dios tiene de nosotros, mis hermanos? Cuidado. Usted no sabía que cuando venía esa tormenta Isaías, si vienen todos los ciclones y la tormenta que vengan, usted sabe que Dios sabe que usted está ahí. ¿Usted cree que Dios no va a tener cuidado de nosotros? Ahora, como decíamos ahorita, a veces Dios hace una menía a nosotros, una sacudida, para que nos acerquemos a Él.
Los discípulos estaban dudando y Dios tuvo que menear la cosa para que entonces, Señor, sálvanos. O sea, acuérdate de mí. Es una de las claves para la estabilidad emocional, confiar nuestras vidas al cuidado del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Descargando su ansiedad sobre Él. Ahora mismo, ¿usted está pasando por algún momento de ansiedad? ¿Qué viento de problema le está golpeando su barca y el agua se le está metiendo? Para estos cristianos, como los discípulos del primer siglo, era natural que frente a las amenazas experimentaran ansiedad, zozobra o lo que hoy simplemente llamamos estrés. ¿Cuál sería el antídoto para tener paz en medio de la prueba, de la tormenta? ¿Cuál sería el remedio? Deshacerse de ese estado ansioso, arrojar de la vida ese estado anímico perjudicial. Saber que Dios tiene cuidado de nosotros, saber que Cristo está con nosotros ahí en la barca. No debemos de temer porque Él está ahí. Él no se ha ido de ahí. Nosotros los cristianos acudimos a la oración porque ese es nuestro remedio. Los discípulos acudieron aunque sea al final, pero fueron a la oración. Sencillamente el Señor nos invita a que vayamos a Él, que descansemos en Él. La única manera de tener paz mental y emocional es acudiendo al Señor. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría, dime cuántas veces tú estás orando y te diré la paz o la tranquilidad que tienes. Cuando en una ocasión allá en Pedro Sánchez, que está después del Ceibo, en el huracán George, una hermana de allá de Pedro Sánchez cuenta su testimonio, que ella fue a un lugar de refugio, porque sabía que su casa no aguantaba. Y aún en el lugar de refugio, ese viento chocaba con esa puerta, entonces toditos se mandaron a aguantar la puerta. Y mientras nosotros estábamos, ella dice, yo no sé qué pasó, hermano, pero yo comencé a cantar. Y comenzó a cantar al Señor. ¿Qué le dio eso? Confianza. Mis hermanos, no es que vamos a pecar si nos desesperamos, sino que si me doy cuenta que me estoy desesperando, pero vea que ¿qué pasa? Debo de estar tranquilo, en paz. Cristo está conmigo. Ahora, dígame usted, ¿y esos cristianos que perecen en medio de desastres? Bueno, si vivimos para Dios, vivimos. Y si morimos, somos de Él. ¿Y qué pasó que no me salvó? No conocemos los propósitos del Señor. ¿Quién sabe si un familiar de nosotros dice, wow, qué tremendo cristiano o cristiana era fulana de tal? Voy a entregarme a Cristo para seguir su ejemplo. Porque a veces, mis hermanos, para que otro se salve, a veces uno tiene que morir. Mire, por ejemplo, la hermana Gina murió. Y después que murió un hijo se arrepintió. Dígame usted. A la hermana Gina le hubiera gustado ver a su hijo creyente antes de morir. Pero tuvo que morirse para que en el medio de la tristeza, en el medio de lo desamparado que estaba, su hijo dijera, acepto a Cristo Jesús. Vayamos al Señor, postrémonos ante Él, oremos, abramos nuestro corazón y descargue sobre Él su problema. A veces uno aprende a orar. Cuando uno aprende a orar, a veces es en medio del peligro. A veces teníamos mucho que no orábamos, pero cuando está el peligro, ahí ya ponemos a orar. A veces cuando todo va bien, no oramos, ni buscamos de Dios como si no lo necesitáramos. Estoy de acuerdo con que alguna de las ventajas de las pruebas es hacernos
conocer nuestra debilidad y obligarnos a reconocer a Dios y que tenemos que venir a Cristo. Pero es solo por la fe que podemos acercarnos a Él. Sin Cristo no tendremos nada. Sin su gracia estaremos en peligro de ruina absoluta. A veces pasamos momentos en los cuales no parece que Dios está dormido. O mejor dicho, nos parece que Dios está dormido. A veces estamos pasando por situaciones que nos sentimos igual que los discípulos. Dios como que está dormido. Pero la lección de esta porción, mis hermanos, nos enseña que debemos confiar más en nuestro Dios, aunque todo lo que veamos en nuestro alrededor sea desastre, sea peligro, sea dificultades. Y para terminar, la fe nos libra del temor. ¿La fe qué? Nos libra del temor. ¿Qué Jesús le dijo a ellos? Vamos a ver los siguientes versículos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? Después que Jesús es despertado, le preguntan: ¿cuál es su miedo? El Señor no lo reprende porque lo despertaron. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Me despertaron! A mí no me gusta que me despierte, mi hermano, si yo voy a echar una siesta. El Señor no se enojó por eso, sino por la falta de ¿qué? De fe. ¿Y qué es fe? Confianza. Ustedes no se dan cuenta que yo estoy aquí con ustedes. A cada rato se lo tengo que decir al niño. Es natural que los niños le tengan miedo al oscuro. Pero vete, que papi y mami están aquí. Están contigo. Pero a veces el temor nos abruma. Es como si el Señor le dijera que tiemblen de miedo los marineros que no tienen a Cristo, pero ustedes no deben hacer eso. Los marineros que no tienen a Cristo van a temblar, pero ustedes tienen a Cristo. Jesús les hace ver que la razón de los temores era su poca fe. Ahora la realidad es que primero nosotros que ya somos cristianos entramos a veces en preocupaciones y nos asustamos con las tormentas diarias que nos vienen. El miedo que tenemos frente a las tormentas diarias es una señal de poca fe que tenemos. Dejarnos llevar del temor demuestra desconfianza en nuestro Señor y nos hace perder la calma. Habían sido elegidos por nuestro Señor. Sí, Él era el Cristo, Dios verdadero. ¿Por qué no estaban confiados en Él si sabían que Él era el Cristo? ¿Dónde estaba la confianza de ellos en Cristo? El hecho de que Jesús estuviera con ellos no les significaba nada. Y vemos que reprendió los vientos y el mar. Es que de una manera más efectiva Jesús afirmó su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Entonces, mis hermanos, le voy a leer Marcos. Recuérdense, mis hermanos, que vimos: no temas, Cristo está contigo en la barca. Recuérdense que vimos, mis hermanos, que para hacer un repaso, vimos que la fe primero debemos de tener confianza en nuestro Padre Celestial. Vimos también que la fe nos libra del temor.
Y también hemos acabado de ver nuestro último punto, que sí, la fe nos libra del temor. Pero quiero leerle, mis hermanos, Marcos, como ya yo le había dicho, 4. Vamos a ir a Marcos 4, para que también ustedes vean que esta es la misma porción. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despertando y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. O sea, las olas se metían en la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Señor, perdónanos las veces que hemos desfallecido en medio de la tormenta, las tormentas diarias que vienen a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener fe en ti, confianza en ti, para, Señor, seguir adelante, y que otros puedan tener la misma confianza en ti también. Ahora, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.